Hola, gracias por estar conmigo nuevamente. Hoy voy a estar trabajando un dibujo y voy a estar introduciendo estas sogas para dar algunas texturas en el fondo. Esta es una gruesa y esta un poco más fina y tiene la fibra por todos lados. Voy a amarrarlas en un rolito de estos, porque ya había usado el rolo en otras ocasiones, pero como siempre estamos buscando nuevas maneras de reforzar la obra, de darle más vibración, que tenga más fuerza, pues voy a trabajar con esto para la base que voy a crear antes de ponerme a entintar este dibujo. Así que el que le guste el dibujo, posiblemente le guste mucho, porque vamos a estar mezclando este tipo de texturas con lo clásico que son las plumas. En esta ocasión son las Staedtler, son las alemanas, que en una ocasión les había mostrado. La tinta voy a usar esta Higgins en vez de la acuarela como había hecho en los últimos dibujos, y voy a estar trabajando con el papel Fabriano, el que es hot press, que sea flat. Para el que no sepa, pues ese es parecido a un Bristol, pero con la absorbencia del papel de acuarela. Este es muy bueno, así que vamos enseguida a hablar sobre el concepto del dibujo que voy a trabajar, para que tengan todo en uno: el concepto, las técnicas y el proceso, para que vean cómo queda la obra. Así que nos vemos ahora. El concepto que quiero desarrollar para este dibujo es un retrato de una persona en el cual yo pueda presentar distintas expresiones que tiene una persona en el camino de su vida, pero concentrarla en un instante. Lo que se me ocurrió entonces es usar a la mujer y hacerla en múltiples facetas. Este es el primer boceto, tratando de organizar la idea. Más adelante lo hice acá con carboncillo y con un poco de acuarela líquida, para darle un poquito de más forma y poder trabajar la idea. Una vez tenga la idea ya más adelantada, pues decidí de que tenía que darle algo diferente. No quería hacer un dibujo muy realista, quería hacer alguna distorsión. Así que decidí sacarle una copia al dibujo grande, y esa copia la llevé a la máquina de fotocopiar, la fotocopiadora, y empecé, mientras copiaba, a mover el dibujo para ver qué tipo de distorsiones yo podía tener ahí. Esto yo lo he usado anteriormente y siempre es bueno para este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí pueden ver que aquí me dio algo interesante en esta transición de esta persona a esta. Así que eso me gustó, que lo quisiera aplicar en lo que quiero hacer. Aquí hay dos opciones más. Esta que está aquí está un poquito más distorsionada, no creo que pueda utilizar nada de aquí. Igual aquí está demasiado distorsionado. Esta cara está algo interesante, pero no sé. Así que en una tercera, aquí sí me gustó. Me gustó esto de la mano estirada, pero no tan exagerado. Y me gustó esta parte de esta cara aquí. No me gusta cómo esto dividió. Está interesante de que me repitió esto al lado de acá de dos maneras distintas. Así que voy a cortar y escoger algunas áreas para ver si puedo crear algo más interesante. Así que una vez hice eso, pues pude lograr esta parte aquí que me gusta, que esta transición de la misma persona, y aquí como ya yéndose atrás sin menos importancia la misma persona. La mano estirada me gustó, así que
esa técnica de usar la copiadora pues es buena cuando uno quiere crear algunas distorsiones. Más adelante pues entonces quería trabajar con los materiales que iba a usar, así que quise tratar con los rolos que había utilizado anteriormente. Conseguí esta soga, entonces dándole vueltas la estoy usando con la tinta para crear algunas texturas, pero como no lo había hecho anteriormente, porque lo que había usado anteriormente era la cabulla y la había usado, como vieron en el último dibujo, dándole castigo al dibujo con la tinta, creando tensiones, pues decidí usar un papel de acuarela económico, ¿no? de estudiante, para hacer algunos garabatos y probar las texturas que me daba con la soga gruesa y con la soga más fina, ¿no? Así que, y también estuve tratando con tinta y con acuarela líquida. Por ejemplo, aquí en esta área yo utilicé tinta, pero mojé primero el papel. Entonces, al pasarle esto, lo que me quedaron fueron estos, como parecen calaveras, ¿no? Como caritas. Esto mismo lo traté de hacer con la acuarela líquida, pero la acuarela líquida, al mojar el papel antes, lo que hace es que se expande bastante más. Así que, por eso creo que me decidí usar la tinta para este dibujo, porque algunas cosas me resultaban mejor con la tinta. Aunque este papel no es mucho de fiar, porque después me di cuenta que en el papel de calidad no hace esto, ¿eh? Pero aquí traté de ver cómo con la plumilla encima de la textura que me daba, a ver qué pasaba. Igual aquí con en vez de plumilla, con las plumas Staedtler. Aquí se ve que esta es con la más gruesa. Así que una vez ya tengo decidido la idea y los materiales que voy a usar, pues estamos ready para comenzar el trabajo. En esta etapa, si ustedes se fijan, estoy dejando algunas áreas del fondo y en otras las estoy mezclando, ¿no? Para que se vea aparte el fondo, este rough que tiene esta energía, y en otras pues oscurecí más y casi el fondo pues está en una tercera importancia, ¿no?
pero ya aquí cuando se va juntando, pues estoy dejando parte y parte para que se complementen el entintado con la pluma con algunas de las texturas que se lograron en esta primera etapa. Eso es para crearle un poquito más de dramatismo a esta área. Vamos a seguir por aquí.